Saludos y buenos días. Damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en la mañana de hoy en el webinar Medios y Política en la Era Digital, con los periodistas Noel Algarín Martínez e Israel Rodríguez Sánchez. Este webinar llega a ustedes con el auspicio de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Las personas, ¿verdad?, de los dos oradores que estará disertando para ustedes es el profesor Israel Rodríguez, profesor y periodista Israel Rodríguez Sánchez, quien es periodista especializado en asuntos de gobierno, procesos legislativos y campañas eleccionarias. Posee un doctorado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico. En el ámbito profesional se desempeñó durante más de 2 décadas como periodista y editor en el periódico El Nuevo Día. Además, ha laborado en el Departamento de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico y en el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo. Actualmente es profesor de periodismo en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece a las juntas directivas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, capítulo de Puerto Rico. Le cedo la palabra en estos momentos al profesor Israel Rodríguez. Buenos días, Eliseo. Si quieres presentar a Noel, porque es una presentación conjunta. Bueno, pues entonces presentamos al periodista Noel Algarín Martínez, quien es un periodista con más de 20 años de experiencia en medios digitales e impresos. Ha trabajado para El Nuevo Día, Primera Hora y Univisión, medios en el que se desempeñó en roles como subdirector, editor y reportero, entre otros. Noel también ha sido un líder clave en proyectos de transformación relacionados con la convergencia mediática e integración digital en el periodismo. Es graduado de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la clase del 2022 del Executive Program in News Innovation and Leadership de la Escuela Graduada de Periodismo de Craig Newmark de CUNY. Sin más, pues le cedo la palabra y al final estaré moderando para aquellos del público, ¿verdad?, que tengamos el tiempo para algunas preguntas a los dos exponentes. Muchas gracias. Israel, pueden comenzar. Sí, estoy poniendo mi presentación. ¿Pueden verla? Sí. Sí. Bien, buenos días, saludos a todas y todas y todos, a las personas que nos acompañan, especialmente a varios de mis estudiantes que los veo conectados, y mi agradecimiento a la Fundación Periodismo Siglo XXI por esta invitación. Los objetivos de este webinar son discutir los aspectos más relevantes del periodismo político como especialización periodística, describir el impacto de la transformación digital en la cobertura de política y finalmente ofrecer recomendaciones para una lectura crítica de los medios en esta época eleccionaria. La primera parte de la presentación la voy a estar ofreciendo yo y la segunda parte Noel, aunque vamos a tener algunas intervenciones conjuntas. Muchos medios internacionales dicen que el 2024 es el año de las elecciones en el planeta, ¿verdad? Se refieren a que una vez culminado el 2024, una cuarta parte de la población mundial habrá acudido a las urnas, incluidos los puertorriqueños, que tenemos elecciones el 5 de noviembre. Así que hay elecciones en muchos lugares del planeta este año. Más cercano a nosotros, México eligió recientemente a la primera mujer presidenta. En República Dominicana revalidó el presidente Luis Abinader. Y nosotros pues ya tenemos definido, ¿verdad?, cuáles van a ser nuestros candidatos el 5 de noviembre. En este contexto, el periodismo político cobra una relevancia especial porque digamos que sirve como un puente crítico entre los candidatos y el público y va a jugar un papel fundamental en la formación de una ciudadanía que esté informada y activa. El término, el concepto de periodismo político ha evolucionado y hoy lo utilizamos también para referirnos a un área de especialización periodística, ¿verdad? Y
es un área que se va a encargar de todo lo que acontezca dentro y fuera de las instituciones políticas y que tiene alguna repercusión en el debate público, en la esfera pública. Como todo periodismo especializado, requiere un conocimiento profundo y quizás un entendimiento detallado, ¿verdad?, de lo que son los procesos políticos, quiénes son los actores políticos y también los sistemas, ¿verdad?, en que se mueven. Así que el periodista político tiene que tener, ¿verdad?, aunque en principio todos los periodistas cubren algo de política, ¿verdad?, porque el periodismo político tiene un alcance en todas las áreas. Al periodismo político se le requiere, ¿verdad?, unos conocimientos especiales. Como mencioné, el periodismo político abarca todas las áreas de la sociedad porque se va a ocupar de la política entendida como esa actividad desplegada desde y alrededor del poder, y por eso es que tiene que ver con todas las áreas, y se ocupa también no solamente de los partidos políticos, sino también de los opositores, incluye la interacción entre los partidos, entre grupos, movimientos sociales, sean políticos o no, y de la actividad legislativa. No podemos olvidar que aunque la rama legislativa es una rama de gobierno, es también un foro político, porque estos legisladores llegan allí bajo las insignias de unos partidos y representan unos partidos. Y también se ocupa de lo que son las manifestaciones en la calle, ¿verdad? Ahí en el fondo ven el verano del 19. Entre las muchas áreas de la cobertura del periodismo político está, por supuesto, el gobierno, la administración pública, las elecciones y las campañas, los partidos políticos, los movimientos sociales, las protestas, la corrupción y la transparencia, las políticas públicas, la opinión pública, ¿verdad?, en términos de los estudios, encuestas que realizan los medios para, u otros organismos para tomar el pulso del país o la percepción del público, y también el liderazgo político. Aunque en el periodismo político se utilizan todos los géneros periodísticos, la noticia política es uno de sus componentes principales, ¿verdad? Y vamos a definir la noticia política como aquel acontecimiento que implica a los actores políticos de una sociedad que tiene repercusiones en sus decisiones o acciones y por tal razón están susceptibles a cobertura periodística, ¿verdad? Sea en periódicos impresos, digitales, televisión, radio, etcétera. Y que esa información es atendida principalmente por periodistas especializados en esa área. En Puerto Rico, al igual que en muchos países del mundo, el tema de la política es uno de los temas predilectos de los medios informativos. Si ustedes se fijan en la jerarquía de las noticias, en cómo los medios, qué prioridad le dan los medios a las noticias, digamos en un periódico, en un noticiario de televisión, una emisora de radio, van a ver que los temas de política copan, ¿verdad?, los titulares principales en los medios. Y el tema de política desplaza, ¿verdad?, otros medios que de ordinario ocuparían lugares prominentes en los medios. Y esto tiene también una razón de ser, y es que los medios destinan a la mayoría de sus recursos a los centros de poder político, ¿verdad? Como van a ver, los medios todos tienen periodistas destacados en el Capitolio, en la Fortaleza, ahora que estamos en elecciones en los partidos políticos, en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? También porque por las limitaciones económicas y de recursos, eso le permite a los medios tener acceso a una cantidad de fuentes en un mismo lugar. Y por otro lado, se da una relación simbiótica de alguna manera, porque al mismo tiempo eso permite a los políticos tener acceso a los medios de comunicación, lo que sería bien costoso si no tuvieran ese acceso, ¿verdad?, en la cobertura diaria. Entonces, ¿cuáles deben ser o son los roles del periodismo político? Número uno, el periodismo político debe proporcionar información que sea fiable. Debe servir de foro público para que la ciudadanía se informe, ¿verdad?, cree su propia opinión y pueda actuar políticamente. Debe ser una cobertura que esté ajustada a los hechos. Se deben incluir, ¿verdad?, las opiniones o acciones de las distintas opciones políticas en balance, ¿verdad?, con equilibrio. Y se debe fiscalizar a las clases políticas no solo por lo que están haciendo, sino también por lo que prometen. Esta parte muchas veces queda relegada en la cobertura después que pasan las elecciones. Pocas veces traemos al contexto de las historias, por ejemplo, qué se prometió o cuál era el plan del gobierno, ¿verdad?, para poder
fiscalizar a determinado candidato. Y finalmente, el periodismo debe proporcionar información sobre el sistema político y subrayar críticamente aquellos aspectos que no están funcionando. A estos roles del periodismo se unen los retos y responsabilidades que enfrentamos los periodistas en esta era digital. Y me voy a dejar llevar aquí por 4 aspectos relevantes que mencionan 2 periodistas importantes, Kovach y Rosenthal, de cuáles son esos retos. El primero es el reto de la verificación, ¿verdad? Hoy más que nunca, el periodista tiene que asumir un rol de autenticador de la información, ¿verdad? De asegurarse que la información es fiable y ayudar al público a determinar qué información deben creer y cuáles deben descartar. Ese segundo reto es ofrecer contexto. Debe ofrecer la mayor cantidad posible del hecho que está cubriendo para crear conocimiento, ¿verdad? Para crear sentido. También debe tener presencia. Debe procurar cubrir eventos que más nadie está cubriendo, ¿verdad? Para que haya un testigo y explicarle también al público por qué ese evento que se está cubriendo es importante. Y finalmente está el rol de la fiscalización, que es el rol clásico de perro guardián del periodismo, de mantenerse vigilante a los excesos de poder del gobierno. Y como estamos en año electoral, quiero compartir también aquí un momento con ustedes algunos enfoques que son claves en esta cobertura que ya comenzamos, ¿verdad? La cobertura electoral tienen como 3 tiempos: antes de los eventos, durante los eventos y posterior a los eventos. Nos encontramos ahora mismo dentro de los eventos, ¿verdad? Hubo primarias en junio y ya nos acercamos a unas elecciones. Esa cobertura electoral debe procurar siempre equidad y balance, ¿verdad? Garantizar que todos los partidos y candidatos tengan igual acceso y que se reporte de manera equitativa. En Puerto Rico sabemos que tenemos el problema que los medios tienden a favorecer el bipartidismo, ¿verdad? Los partidos principales. Y ahora mismo tenemos muchas opciones políticas, pues tenemos que tratar de que esas opciones estén representadas, que tengan la oportunidad de exponer cuáles son sus ideas. Se debe proveer, por supuesto, como mencioné ya, la información precisa y verificada. Deben esforzarse los periodistas por verificar la información y evitar la desinformación y las noticias falsas, especialmente en lo que respecta a las propuestas de los candidatos. Eso lo vamos a ver ya mismo, a medida que se acerque, van a ver cómo en las redes sociales surgen propuestas que no son verdad, pero que se difuminan y se convierten en tema de conversación. Es importante que enfoquemos en temas sustantivos, ¿verdad? Debemos priorizar siempre cuáles son las ofertas y cuáles son las promesas de esos candidatos sobre cualquier diferencia personalista entre candidatos, peleas que no, muchas veces no conducen a nada, ¿verdad? Y tenemos que darle la oportunidad también a los candidatos a que expliquen cuál es su propuesta. Muchas veces el deseo de fiscalizar, que es importante, no le damos la oportunidad de que la presenten, pero debemos permitir que la presenten y luego podemos hacer todas las preguntas y fiscalizaciones que queramos, pero hay que darle esa oportunidad a los candidatos. Bien importante, el periodismo político juega un rol en educar al elector, ¿verdad? Sobre dónde va a votar, qué se necesita para votar, cómo votar para no dañar una papeleta, ¿verdad? Esa parte educativa, no solamente la Comisión Estatal de Elecciones, el periodismo también, desde el periodismo también hay que esforzarse en eso. Y finalmente, o finalmente no, todavía me faltan 2 aspectos. Hay que supervisar el proceso electoral, ¿verdad? Ahora mismo nosotros enfrentamos una situación con la Comisión Estatal de Elecciones. Son las segundas primarias consecutivas donde no ha funcionado bien el proceso electoral. Ahora mismo las primarias fueron el 2 de junio y todavía no sabemos qué candidatos fueron electos. Así que uno de los focos de la cobertura debe estar sobre este organismo electoral para asegurarse, ¿verdad?, de que puedan cumplir su cometido correctamente. Aparte de que ellos tienen el problema ahora mismo de que todavía no han certificado oficialmente a los candidatos, hay una controversia con las máquinas que se van a utilizar para el escrutinio electrónico, los contratos para esas máquinas, etc. Y finalmente, la perspectiva internacional, en el caso de nosotros, realmente es una perspectiva que incluya o que también le sirva a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, que está muy atenta
a lo que pasa en Puerto Rico y que en muchos medios, sobre todo los digitales, una amplia gama de su audiencia son los puertorriqueños en los diferentes estados en Estados Unidos. En cuanto a la cobertura electoral, ¿verdad? Las áreas específicas, ya habíamos hablado ahorita de las áreas del periodismo político, pero en el área de la cobertura electoral, pues estos son algunos de los eventos que cubrimos los periodistas en esta época, obviamente las elecciones y las primarias, los partidos políticos, la Comisión Estatal de Elecciones, las campañas políticas, los programas de gobierno, debates, encuestas y también los informes financieros de los candidatos que tienen que rendir y que son públicos a través de la oficina del Contralor Electoral. Mientras explorábamos esos temas, no podemos perder de perspectiva cómo se entrelaza la comunicación política y el periodismo político en las narrativas y en la percepción del público en la cobertura electoral. Hay un estudio interesante que explora cómo los actores políticos intentan, ¿verdad?, intervenir en la esfera pública para su beneficio y un poco limitar el trabajo de los periodistas y analiza, ¿verdad?, ese control que tratan de ejercer los actores políticos en 3 niveles, ¿verdad? El primer nivel sería tener el control de los temas, ¿verdad? Intentan el máximo acceso a los medios para tener el control de los temas que se van a discutir, ¿verdad? Y lograr una mayor visibilidad. En un segundo nivel, van a tratar de lograr el mayor tiempo y espacio, ¿verdad? En los periódicos, en los informativos, si es televisión, que sea la hora cuando abre el noticiero, si es el periódico, que sean las primeras planas. Y un tercer nivel va a buscar intervenir y condicionar el tratamiento que el medio da a la noticia, ¿verdad? Y se da una relación aquí de necesidad mutua entre los periodistas políticos y los equipos de campaña, los estrategas, porque los periodistas necesitamos información y ellos necesitan llevar su mensaje. Y aquí es bien importante el asunto de la ética, ¿verdad? Porque el periodista no puede ceder en ningún momento, por ninguna razón, por información o lo que sea, esos valores éticos, ¿verdad? Y aquí es un punto que es importante que tengan siempre en consideración. ¿Cómo ha cambiado la política con la llegada de la era digital, la cobertura de la política? Les voy a dejar con Noel Algarín, que nos va a hablar un poco sobre eso ahora. Muchas gracias, Israel, y buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Sabemos que para muchos este día es un día feriado, así que se valora mucho que estén con nosotros para conversar sobre este tema tan pertinente. Como mencionó Israel, Israel ya les dio un repaso de qué es el periodismo político, qué consiste, algunas definiciones, etcétera. Y yo les voy a hablar ahora un poco de cómo, a partir de la década del 90, sobre todo, comienza un cambio en los medios de noticias en el mundo y en Puerto Rico con el comienzo, la llegada de la era digital. Es en ese periodo, principalmente en la primera década de este siglo, cuando los medios pasan de una producción lineal, es decir, el periódico impreso imprimía el papel o revista, etcétera. La televisión se dedicaba a su emisión por un canal en la televisión, la radio lo mismo, pero luego en la década del 90, a medida que el Internet aumenta en su penetración y su masificación, medios de noticias comienzan o entran en el proceso de la convergencia mediática, que es ese momento en que se integran diferentes formas de comunicación en un entorno digital. Esto incluye la fusión de medios tradicionales como la radio, la televisión, la prensa escrita, con Internet y tecnologías digitales, facilitando el acceso a contenido multimedia desde múltiples plataformas o con el nacimiento de los teléfonos inteligentes, en un solo aparato podíamos acceder a diferentes tipos de contenidos, ya fuesen audio, video o escritos. ¿Qué implicó este proceso? Bueno, el enfoque multimedia transformó todo el periodismo, pero como bien dijo Israel, el periodismo político o la cobertura de política, ejecutivo, rama legislativa, etcétera, ocupa tanto espacio de los medios a nivel local
que sin duda es un área que se impactó dramáticamente. Por ejemplo, quizá el cambio más importante es cómo la inmediatez pasó a ser preponderante en todos los medios, porque ya, por ejemplo, en el caso de los periódicos impresos, el periodista no tenía que esperar a sentarse a escribir a una determinada hora para ese contenido que va a leer la audiencia al día siguiente. Ya yo podía cubrir una conferencia de prensa, por poner un ejemplo, y ese contenido ya podía estar disponible en tiempo real por medio de una transmisión en vivo o en minutos de acabada esa conferencia de prensa con una nota periodística que recogiera lo que se discutió ahí. Así que ese aspecto de la inmediatez, de poder servir con mayor rapidez a la audiencia el contenido o la información, es uno de los grandes cambios que propicia el inicio o la implementación de la convergencia mediática y cómo se vuelven los medios multiplataforma y multimedia. Los periodistas ahora utilizan las plataformas digitales para reportar en tiempo real, interactuar con audiencias, emplean métodos multimedia, enriqueciéndose el contenido y el alcance de las noticias políticas se amplifica y llega por diversos canales. En esa línea, las posibilidades se ampliaron para los medios y para los periodistas de cómo llevar la información. Entonces, aquí les voy a hablar de 5 renglones en cómo concretamente se impactó la cobertura noticiosa, en este caso de política. Por ejemplo, los reportajes en tiempo real, que ya les mencioné un poco. Ahora los periodistas pueden transmitir eventos políticos o entrevistas o conferencias de prensa, ya sea por las redes sociales o por YouTube, por Twitter incluso, ofreciendo así una cobertura inmediata y permitiendo la interacción directa del público que puede comentar o puede interactuar, incluso se le puede dar participación. También está el beneficio de que se enriquece la oferta del contenido que se ofrece a la audiencia, ¿verdad? Esa información que antes a lo mejor era solo una nota periodística escrita, ahora puede estar complementada con gráficas que ayudan a contextualizar y a profundizar en lo que es el tema de la historia o aportar datos adicionales que a lo mejor en la historia escrita no se van a encontrar, y es por medio de un gráfico, por medio de un video, por medio de una fotogalería, por ejemplo, ese contenido se enriquece con aspectos de la multimedia. El otro gran actor que entra en función y es muy utilizado dentro del periodismo son las redes sociales, ¿verdad? Que son también un producto que llega en la primera década de este siglo, sobre todo con Facebook y Twitter a la delantera en esa carrera de las redes sociales. Y las redes sociales permiten al periodista, por ejemplo, proporcionar actualizaciones. En el caso de una red social como Twitter, ahora conocida como X, pueden llevar un minuto de una cobertura, puede haber actualizaciones en el caso de las elecciones que vienen ahora sobre resultados que estén ocurriendo. Si es un periodista que está en la Comisión Estatal de Elecciones, desde allí ya puede ir informando prácticamente en tiempo real desde su cuenta de redes sociales y no necesariamente atada a la marca para la que trabaje, en caso de que trabaje para una marca, porque igual sabemos que hay periodistas independientes que también ya se han convertido en su propia. Están ahora también los newsletters, blogs y podcasts, que son otras maneras de comunicar y de llevar información a las audiencias. Ahí puedes también darle una perspectiva un poco más personal, puedes a lo mejor vincular la opinión dentro de tu análisis o de proceso de información, lo que también amplía las posibilidades. Y una persona a lo mejor puede ir en su auto, está escuchando un podcast que profundiza sobre un reportaje que a lo mejor nació desde otra plataforma, ¿no? Puede ser desde tu escrito o desde un reportaje televisivo, y entonces luego pasa a una etapa en la que desde un podcast se puede discutir con mayor tranquilidad ese contenido y analizar con más tranquilidad, y tienes más tiempo para hacerlo. Así que eso son otras posibilidades y ofertas que puede ofrecer a los medios y los periodistas. Y por último, la participación ciudadana, con la explosión de las redes sociales, su penetración, su masificación,
Se aumenta también la posibilidad de que las personas puedan participar a través de encuestas en el contenido que generan medios de comunicación. Pueden escribir comentarios sobre una noticia o debajo de una noticia, en el caso de los que ponen los comentarios al final. Y también pueden participar en vivo, haciendo una transmisión que se pueda vincular al público, que se puedan aceptar preguntas, etcétera. Y también hay una posibilidad de participación ciudadana que es importante, y son estas 5 ejemplos en renglones particulares en las que la cobertura política se ha impactado con el inicio de la convergencia mediática y los cambios en los medios de comunicación de noticias con la llegada de la Para hablarles un poco más en concreto de la práctica de cómo se vivió este cambio, el colega Israel Rodríguez, que tiene una amplia cobertura en la legislatura, del Ejecutivo, de gobierno y de campañas eleccionarias, les va a comentar un poco cómo vivió él esta situación. Gracias, Noel. En efecto, tuve la oportunidad de vivir esta transformación en primera persona porque yo comencé cubriendo mi primera campaña política en el 2000. Y hasta el día de hoy, que he seguido vinculado de una forma u otra con la cobertura política, pues han sido unas transformaciones bien impactantes. Yo diría que en 3 renglones principales: rutinas de producción, la relación con las fuentes y también los ángulos de las historias. Cuando hablamos de las rutinas de producción, en mi caso, que trabajé siempre en un diario impreso, pues mi única competencia realmente eran otros periódicos impresos, ¿verdad? Como mencionó Noel, los periodistas cubríamos diferentes actividades durante el día y a partir de las 6 de la tarde nos sentábamos a escribir nuestras historias que saldrían al día siguiente. Eso con el tiempo fue cambiando en la medida que se fueron incorporando en la cobertura, ¿verdad? Diferentes elementos. Y en la medida en que te das cuenta de que ya no eres solo un periódico, sino que ya compites con la radio, compites con la televisión. Así que la inmediatez de por sí cambió toda esa rutina de producción. Entonces ahora, en vez de yo cubrir una actividad en la mañana y sentarme por la tarde a escribirla, pues ya tenía que ir a la actividad, tenía que enviar de inmediato un adelanto, por ejemplo, para la web. Una vez terminaba la conferencia, una ampliación de esa información. Luego se fueron añadiendo otros elementos como transmisiones en vivo, etcétera. También al principio nos requerían escribir tweets sobre lo que estaba pasando, que ahora es muy normal para nosotros, pero esa transición fue bastante dura. Y luego también teníamos que entonces, como ya esa información había salido en la web y en diferentes plataformas, teníamos que buscar un ángulo diferente para la edición impresa. Así que como ven, un poco se triplicó el trabajo del periodista en tiempos donde lo que ha caracterizado a los medios es una precariedad económica y se han reducido las plazas de periodistas, de editores, de fotógrafos. Así que de momento pues hay un impacto, ¿verdad?, en la producción que es bien importante. Otro asunto es la relación con las fuentes. Antes, vamos a decir un poco que los políticos se veían obligados a hablarte, porque a menos que compraran un anuncio, lo que era poco probable, o tiempo en los medios, pues tenían que, ante una controversia, dejar saber su posición, defenderse o lo que fuera. Pero ha ido cambiando porque ahora muchos políticos quieren, como ellos dicen, hablar sin intermediarios. Y sin intermediarios es sin la mediación de la prensa. Y se comunican directamente en sus redes sociales, muchas veces pues, pueden desinformar. Así que es un reto para el periodista hoy día, ¿verdad? Conseguir esas partes de las historias que son fundamentales. Por otro lado, ha habido también aspectos que son positivos, por ejemplo, en acceso a información. Antes, cuando necesitábamos saber cuánto un político había gastado en su campaña, quiénes eran sus donantes, teníamos que ir a la Comisión Estatal de Elecciones en persona y teníamos que ver unos mamotretos de informes que los traían en unos carritos, te los ponían ahí, te ponían una persona a vigilarte, tú tenías que tomar a mano notas, no podías fotocopiar nada. Y era bien complicado seguirle rastro, digamos, unos donantes, en qué se gastó el dinero en una campaña, etcétera, que como ustedes saben, por ahí muchas veces
son pistas muchas veces de casos de corrupción, o cuando siempre que hay un caso de corrupción, vamos a ver quiénes son los donantes, etcétera. Pues eso en alguna medida ahora se ha facilitado. Y finalmente, yo diría que hay un cambio en el ángulo de la historia, porque como mencioné, los periodistas no, por lo general, aunque ahora hemos vuelto a un concepto de todo digital, pero los periodistas no podemos tener en un periódico, por ejemplo, o en un noticiero de la mañana, la misma noticia tal cual la publicamos el día anterior, porque si no vamos a perder a la audiencia, no van a estar interesados. Así que eso nos obliga a hacer unas historias, me parece positivo, más analíticas, interpretativas, con otras voces, con otros ángulos. Así que en principio estos son algunos de los cambios, ¿verdad? Que yo he podido vivir en todos estos 25 años. Y también la participación ciudadana, que mencionaba Noel en el turno anterior, porque antes, a menos que un lector me enviara una carta o se quejara de una cobertura en un 30 segundos en un programa de radio AM, pues tú no tenías como un contacto con ese público. Entonces, hoy día, tus lectores o tu audiencia se comunica contigo al momento. Te puede mandar un correo electrónico, te envía, te pone un tweet, te critica, te da información. A mí fuentes me dieron información a través de tweets y podía seguirlos y me daban las pistas y yo buscaba la evidencia, por supuesto, la verificación. Así que esa relación con el público también me parece positiva, y también me parece positivo que el hecho de que surjan unas controversias a veces a nivel de las redes sociales o públicas obliga a los medios a veces a no ignorar temas que de otra manera sí ignorarían, ¿verdad? Porque se vuelve a veces una controversia realmente que es importante y que no pueden pasarla por alto. Así que, en resumen, estamos en un momento de transformación clave de nuestra esfera pública, mediatizada, y hay que ver cómo se sigue desarrollando, ¿verdad? Toda esta cobertura. Israel, es interesante eso que mencionas, porque si bien los medios también, o si bien los medios hemos sufrido en este siglo particularmente una transformación importante con todas las nuevas tecnologías, todo lo digital, la política y los políticos también se han visto inmersos en una transformación en la manera en que se vinculan a ese espacio público y cómo llevan su mensaje. Quizá uno de los grandes ejemplos de un político que su campaña supo sacar partido de la cosa mediática fue Barack Obama, alrededor de quien se creó toda una iconografía, todo un mensaje alrededor de la esperanza, ¿no? Hope, muchos recordamos ese logo que se creó con su imagen, que decía Hope, saliendo de la presidencia de George W. Bush. Así que creo que Obama es un buen referente en términos de apropiarse quizá de canales de comunicación no tradicionales para llevar un mensaje, y en su caso llega a la presidencia y está en la presidencia de Estados Unidos por 2 términos. Así que los políticos también han cambiado mucho la manera en que se insertan en el espacio público y cómo se comunican con los electores en este caso, y dejan de depender cada vez más de canales tradicionales de comunicación o de ir a medios tradicionales de noticias para llevar un mensaje y tener exposición. Bueno, pasemos a... Los equipos de marketing político también tienen un reto, porque yo creo que ahí ellos todavía no han evolucionado al punto de que no se dan cuenta que lo que los medios privilegian ahora es la agenda propia del periodista, ¿verdad? Y cómo insertarse para salir en las historias que cubren los periodistas. Y muchas veces pues siguen mandando un comunicado de prensa con una foto, cosas que no se estilan, que son de los 80 o de los 90, o pidiendo que cubran una conferencia de prensa que es para algo bien politiquero, por ejemplo. Entonces, tienen un reto ahí de cómo, que es difícil, no me corresponde a mí resolverlo, pero de cómo ellos van a integrar a sus clientes, que son candidatos, en la agenda de los medios. Por ejemplo, en países como México, un López Obrador básicamente cortó al mensajero, a la prensa, y tenía o tiene sus emisiones en YouTube que son muy populares, y desde ahí él directamente se comunica
con los mexicanos o con sus simpatizantes o detractores, etcétera, pero ya tiene un gran alcance y se ha posicionado desde su canal de YouTube como una figura mediática importante que no necesariamente depende de los medios tradicionales para llevar un mensaje. Así que esa es otra conversación que podríamos tener en otro webinar, porque sin duda que da mucha tela para cortar. En esta parte no final, pero ya acercándonos a las postrimerías del webinar, queremos hablar un poco de cómo hacer una lectura crítica de los medios en la época electoral. Me parece preciso en este punto definir qué es eso de los medios o de qué hablamos cuando hablamos de los medios. ¿Por qué me parece que es importante hacer esta distinción? Porque hoy día todo se engloba bajo medios. Desde lo que en efecto publica o transmite un medio de comunicación de noticias hasta lo que comenta una persona en Twitter, ¿verdad? Y hay distinciones importantes que debemos hacer porque no todo cabe bajo una misma sombrilla. Así que vamos a hacer una definición básica. Los medios de prensa son organizaciones dedicadas a la recolección, producción y distribución de noticias e información para ofrecerla a un público amplio y diverso. Esto incluye periódicos, revistas, radio, televisión, plataformas digitales y en el caso de los medios de noticias más confiables y creíbles, contrastan las informaciones, consultan diversas fuentes, se rigen por principios éticos y con políticas de transparencia. Esos son algunos indicadores que le pueden decir a usted, el medio que usted está consumiendo tiene un compromiso con ofrecer una información que es veraz o por lo menos lo más cerca de haber sido contrastada, de haber sido verificada. Son puntos que le aseguran a la audiencia que están consumiendo un medio en el que pueden confiar. Eso no quiere decir que no se equivoquen o que haya que retractarse, pero eso también es parte de las políticas de transparencia. Pero el lector, la audiencia que consume esos contenidos puede ir un poco más tranquilo a cómo consume ese contenido si ve estos indicadores a la hora de consumir un medio de noticias. En el contexto de este año de las elecciones, como muchos medios del planeta han puesto la etiqueta, ¿no? Porque, como decía Israel al principio, se estima que una cuarta parte de la población, una vez finalice el año, habrá pasado por las urnas en 6 continentes y en más de 40 países, países tan grandes como India, que es una elección que va a tomar mucho más tiempo, aunque posiblemente, como están las cosas en Puerto Rico, terminen de contar primero que nosotros. Pero bueno, en ese contexto de la importancia de este año a nivel eleccionario, es importante también ver cómo se encuentran los medios de comunicación y de noticias en el mundo y en el caso particular nuestro en Puerto Rico. Así que les voy a comentar un poco de algunos desafíos y la situación actual de los medios en este 2024. Justo el lunes, y les invito a buscarlo a todos los que les interesa este tema, el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford en Inglaterra publicaron su estudio anual sobre digital media y cuál es la situación de los medios. Y tienen unos hallazgos interesantes que impactan directamente en todo lo que tiene que ver con la cobertura política en los diversos países del mundo. En el caso de, se registra o se ve una evolución en el consumo de noticias. Esto es anual, mensual, está pasando muy rápido. Pero el hallazgo importante en este caso es que se comienza a notar un descenso importante de la gente que navega o interactúa en las redes sociales y que las usa para informarse. Por los pasados 10 años, los medios de comunicación, los medios de noticias, han sacado partido de colocar sus contenidos en redes sociales porque bajo la premisa de que las audiencias están ahí o pasan mucho tiempo en las redes sociales, ese contenido va a ser consumido. Eso comienza en un declive. Obviamente también empresas como Facebook han dejado de priorizar el que se presente en su feed de la red social noticias de medios de comunicación, porque ya eso no es una prioridad para ellos en este momento y la gente los está usando cada vez menos, sobre todo la red social X y la red social Facebook, perdón, para informarse.
Sí se nota un cambio, lo vamos a ver ahora en una gráfica, y esto es de nuevo de acuerdo al estudio del Digital Media 2024 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Sí se nota un cambio en que la audiencia está acudiendo a plataformas que privilegian el video, que son de video, como YouTube, como TikTok, como Instagram, para consumir contenido noticioso. Así que vuelve a haber un pivote hacia el video, que fue una estrategia que a mediados de la década pasada se le pedía a los medios, sobre todo desde Facebook, que hicieran más videos, pero eso era para beneficio de la plataforma, no necesariamente para beneficio del medio. Pero ahora sí vemos que los videos y el consumo de videos cortos, explainers, ese tipo de contenido está teniendo mucho auge en plataformas de video. En esta gráfica, espero que se pueda apreciar, quizá no tanto, pero bueno, básicamente es lo que acabo de mencionar, como plataformas como YouTube, Instagram y TikTok van al alza, plataformas como Facebook y Twitter van en descenso, y las aplicaciones de mensajería como WhatsApp también con mucha importancia para compartir informaciones, aunque pronto hablaremos de esto, no siempre informaciones que son verificadas, si no pueden ser desinformación o fake news. Esta gráfica es del estudio del 2024, el Digital News Report del Instituto Reuters. Otra síntoma que están presentando los medios a nivel mundial, y que también se puede hablar de esto en Puerto Rico, es la desconfianza y evasión en las noticias de las audiencias. Según el estudio que les menciono, ya casi 4 de cada 10 personas expresan que a menudo o a veces evitan las noticias porque tienen un impacto negativo en su salud mental, en su vida, y prefieren alejarse de eso. Esto es un fenómeno que se da, sobre todo se exacerba a partir de la pandemia que vivimos partiendo del 2020, y que se comienza a reflejar con mucha agudeza a partir del 2021 y 2022, en que las audiencias comienzan a alejarse de los medios tradicionales o los medios de noticias, lo que es un problema, por ejemplo, en un año eleccionario tan importante como este, porque corremos el riesgo de que la audiencia, la gente, los ciudadanos, quizás no estén recibiendo la mejor información para tomar una buena decisión a la hora de votar. Los medios están inmersos en la búsqueda de dar con la tecla que les ayude a mantener un modelo de negocio rentable y sostenible. En el caso de los medios comerciales, se explora con suscripciones, cómo monetizar membresías y otra serie de estrategias para lograr allegar fondos y mantener la operación. Pero sin duda, en los pasados 20 años, los medios se han visto bien impactados por baja en la pauta publicitaria, al llegar actores como Google, Facebook y otros al mercado, que se llevan mucho de lo que es la pauta publicitaria, que era el principal soporte de muchos de los medios. Y obviamente en el caso de periódicos impresos, la venta de periódicos ha bajado muchísimo, así que ya no es un referente como fuente de ingresos como lo fue en el pasado. Así que los medios llegan a este punto inmersos en la búsqueda de esas nuevas maneras de generar ingresos para seguir adelante con la operación. Y esto obviamente, como bien mencionó Israel hace poco, ha tenido impacto también en la construcción de las plantillas, en cómo se cubren estos eventos electorales, porque quizá antes había una mayor cantidad de periodistas disponibles para cubrir no solo en el caso de Puerto Rico lo que pasaba en el área metropolitana, lo que estaba pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, sino para hacer una movilización por prácticamente todas las regiones de la isla y darle visibilidad a lo que estaba pasando en el sur, lo que estaba pasando en el este, lo que estaba pasando en el centro, en el norte, etcétera. Pero sí se ve afectado desde esa perspectiva de audiencia, porque a lo mejor ese contenido que da cuenta de lo que está pasando más allá de la área metropolitana sí se ha visto reducido, y es un problema. Claro, hayan surgido otros actores, de periodistas independientes, gente que reporta o informa desde las redes sociales porque crearon una cuenta y han llegado a ocupar espacios que a lo mejor
los medios tradicionales no han podido atender y es algo, una transición que hemos visto en los pasados 10 años. Otra situación que estamos viendo en los medios y coincide directamente con la cobertura política, estamos en la era de los influencers. Esto es algo que lo demuestra el estudio del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, pero también recientemente esto es una captura de pantalla de una publicación que hizo Jay Fonseca en su cuenta de Instagram y que habla de cómo en el más reciente estudio de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, CEMI, hizo este estudio que publica anualmente y que hace una presentación, y Jay habla de cómo él fue una vez más elegido por las personas que fueron encuestadas como el principal influencer entre las figuras de política, interesantemente, entre empresarios de finanzas e inversiones, empresarismo, perdón, finanzas e inversiones, y también entre periodistas y también entre personas que comentan sobre política. Así que Jay Fonseca ya, a pesar de que él tiene el programa en radio, en una emisora de radio, tiene programas en televisión, él como marca comienza a convertirse en protagonista por encima de esas emisoras para las que él trabaja, lo que habla de cómo ahora las figuras comienzan a superar lo que es la marca, ¿no? Y no dependen ya de una marca para exponer su trabajo, sino que pueden ir por una vía independiente, ya sea un canal de YouTube, en el caso de Jay tiene su canal de YouTube, o desde las redes sociales para llevar un mensaje y tener una influencia. Entonces estamos viviendo un momento de una gran fragmentación de la información. Hay muchos canales por los que la gente puede tener información, ya no necesariamente acuden a los sitios de noticias o al noticiero, un canal de televisión o a la emisora de radio, sino que buscan información de otra manera y estamos en ese momento. Por último, no menos importante y entre muchos temas, la desinformación y los fake news. Aquí me voy a tener un poco. Esta es una problemática importante a nivel global para muchos de los medios de noticias y en muchos países del mundo. Al fondo de este slide de la presentación, ven una foto del artista puertorriqueño Eduardo Alegría, del grupo Alegría Rampante, con una camisa que dice Dios es PNP. De seguro recuerdan el año pasado, y toco este caso porque creo que ejemplifica y une todo lo que tiene que ver con lo que es la desinformación y los fake news. Esto es una foto real de una presentación que hizo Eduardo Alegría junto a su grupo Alegría Rampante. El uso de la camisa era una crítica, era una sátira. Pero en el año pasado, en medio de la convención del Partido Nuevo Progresista en un hotel en Río Grande, alguien compartió esta foto por redes sociales y haciendo un comentario de que miren, en la convención del PNP estuvo este acto artístico. Varios medios toman esto, varios periodistas toman esto y lo publican como diciendo que una persona que se presentó en esa convención luciendo este atuendo, lo que era absolutamente falso. ¿Por qué digo que esta noticia combina varias cosas? Porque la foto es cierta, pero la foto no pertenece al contexto de la convención del Partido Nuevo Progresista. Así que ahí la información que se ata en ese momento a la foto era una falsedad absoluta. Y es algo que vamos a ver ahora. Voy a hacer una especie de checklist de cosas a estar pendientes para identificar y combatir los fake news, pero es algo que se pudo con un chequeo básico. El medio y los periodistas pudieron fácilmente saber que esto no correspondía a la convención del PNP, incluso haciendo la labor de reporteo básica de llamar y contrastar esta información y saber si era cierta, llamando a personas que organizaron la convención, etc. Así que es un cuento cautelar de algo que no debería pasar, pero a lo que debemos estar bien pendientes en medio de esta época eleccionaria, porque nos pueden vender gato por liebre y si la persona no tiene conocimiento o en la prisa de querer publicar, puede cometer errores graves como fue el caso de esta información.
Les hablo entonces un poco de cómo se enfrenta a la desinformación y a los fake news en este contexto. Siempre es muy importante verificar la fuente. Si usted está leyendo una información y se habla de un doctor, busque el nombre de ese doctor en Google, puede ser una búsqueda, verifique si en efecto esa persona es quien es, o si le surge, o si le sale, le devuelve la búsqueda el nombre de esa persona o algún otro artículo relacionado. Ahí, entonces ya usted puede ir haciendo una labor de verificación de la fuente, que es importante. Contrastar múltiples fuentes. Ayer tuvimos un ejemplo, se armó revuelo con la supuesta muerte de Noam Chomsky. Hubo medios que lo reportaron, luego se retractaron. Así que ese es un caso, por ejemplo, si usted lee que murió Noam Chomsky, busque varias fuentes, busque varios medios a ver si dan cuenta de esto, qué dicen sobre esto, y ahí entonces se puede saber si es una información que es cierta, que se entera, que está confirmada, o si por el contrario no lo es. Mire la fecha de cualquier contenido que le compartan que parezca una noticia. Muchas veces, lamentablemente, y esto pasa de manera recurrente, lamentan la muerte o alguien comparte la noticia de la muerte de un artista o de un político o de una figura pública y luego nos damos cuenta que si hubiésemos mirado la fecha, esa muerte sí ocurrió, pero ocurrió años antes, ¿verdad? Así que tenemos que también tener mucho cuidado, siempre verifiquemos la fecha en los contenidos que nos comparten o a los que estamos expuestos para validar que sea del momento o de un tiempo reciente. Es importante también estar en sintonía con qué te provoca el título de una información que recibes o a la que estás expuesto. Si ves que es un título que te provoca una emoción muy fuerte, sospecha de que puede ser una información falsa o una noticia que lo que busca es desinformar. Una de las características de los fake news es esa, ¿no? Provocan emociones fuertes, que ya sea que te moleste o que digas, wow, qué increíble, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Así que eso es una banderita que levanta cuando ves este tipo de título que genera emociones fuertes. Otra manera de contrastar y verificar si es una información falsa lo que estás viendo, el video que recibiste o la foto que recibiste, es hacer, en el caso de las imágenes, por ejemplo, puedes en un right click ir hacia atrás al historial de esa foto, ver dónde se ha publicado. Recientemente, por ejemplo, un caso de cuando las elecciones en El Salvador comenzó a circular un video de unos fuegos artificiales muy impresionantes. Resulta que eso no había sido en El Salvador, eso había sido en Europa y estaba asociado a una celebración de un club de fútbol, no a las elecciones en El Salvador. Así que ahí con una búsqueda nos hubiésemos dado cuenta, la persona que quizá creyó que era en efecto en El Salvador, se hubiese dado cuenta que no tenía nada que ver con las elecciones de ese país. Hay muchos sitios de fact-checking en el mundo. Es una herramienta útil. En Puerto Rico hay varios medios que hacen estos ejercicios de fact-checking. Se crea en Puerto Rico, en el Centro de Periodismo Investigativo, el Nuevo Día hace también. Hay otros medios que también hacen este tipo de ejercicio que es muy útil para romper con bulos o con informaciones que no son ciertas o para contrastar lo que pueda decir un político, por ejemplo, que es algo tan importante en este contexto electoral. Bien pendientes a los URLs de las informaciones, a veces puede parecer que es un medio bona fide, pero si te fijas en el URL puede tener cambios en el nombre, le alteran una letra, le quitan una letra, etcétera, y ahí vas a poder identificar que no es una noticia que viene de un medio serio que contrasta la información, etcétera. Y por último, hay maneras de reportar este contenido. En el caso de redes sociales, por ejemplo, si ves que se está compartiendo un contenido que es falso, que has podido comprobar que es falso, lo puedes reportar para que sea eliminado. Así que esa es otra herramienta que tienen los usuarios para poder romper con toda esta cadena de los fake news. Igual ustedes, todos tenemos chats con amigos, con familiares, etcétera, donde muchas veces circulan este tipo de información. Ahí nosotros también podemos ser más proactivos y de manera cariñosa, pero
con mucha certeza decir, ¿verdad? Cuando se comparte un contenido que puede ser un fake news o que está desinformando, y eso a lo mejor nos va a ayudar a cortar la cabeza a la serpiente de la desinformación en estos tiempos, sobre todo en un contexto político que puede ser tan peligroso. Bueno, para ir cerrando, Israel, creo que podemos a lo mejor conversar de cómo vislumbramos que va a ser la cobertura política de los medios en este 2024 en Puerto Rico. Israel, no lo veo por ahí. Pero Estoy bueno, por aquí. está ahí. Estoy por aquí. Realmente quería que esa pregunta fuera un poco para Oye, llevar la conversación con las personas que nos acompañan. claro que Pero sí, claro que sí. Tenemos una pregunta extensa o tres preguntas que yo creo que podríamos ir viendo, ¿verdad? El público, el chat está abierto para hacer preguntas y estamos, ¿verdad? A ley de unos 5 minutos para concluir. Así que, no sé, la puedo leer. Tres preguntas. Israel mencionaba la relación simbiótica que ocurre entre los políticos, periodistas de política. ¿Qué estrategias pueden emplear los periodistas políticos para evitar que esa relación se desbalancee y terminen convirtiéndose en portavoces de los mensajes de los políticos? ¿Cómo entienden ustedes que los periodistas y líderes pueden evitar que los políticos controlen sus agendas noticiosas? ¿Y cómo ven ustedes el hecho de que solo algunos políticos muy específicos, que además atacan constantemente a periodistas en sus redes, copen los espacios de análisis políticos en los medios, ocupando así espacios que pudieran ocupar otros políticos garantizados así, garantizando así mayor diversidad? gracias, Patricia, por tus preguntas. Estás hoy en función periodística. Muy bien. Patricia, sobre tu pregunta, sobre qué estrategias podemos emplear los periodistas para evitar ese desbalance. Número uno, una verificación rigurosa de los hechos y de los datos que te están proporcionando. Yo he conocido y he entrevistado hasta líderes legislativos que me han dado leyes que no existen y artículos de leyes. Y cuando he buscado, no existen. Así que, número uno, una verificación bien rigurosa. Número dos, una diversidad de fuentes. Incluir en la historia fuentes diversas, independientes, académicos, etcétera, que te puedan contextualizar esa información. Perdón, estoy ahogado. Separar las opiniones de los hechos, ¿verdad? Limitarse a los hechos. Y también tiene que haber una autorreflexión editorial, ¿verdad? Que esté a cargo del periodista y del editor de ese periodista, ¿verdad? Que al final pueda hacer una autorreflexión y ver cómo esa historia puede ser lo más, ¿verdad? Lo más fiel a los hechos posibles. Y por último, un tema que conoces también, la transparencia. Hay que decir también, los periodistas tenemos que decir de dónde obtenemos la información. No sé si te contesté la pregunta. Hay un tema adicional ahí que como parte de las preguntas es la continua presencia de ciertos políticos en nuestros medios comentando informaciones, opinando sobre todo. Ese es un tema que ahí yo creo que la responsabilidad recae en el medio. ¿Verdad? Si el medio quiere tener una pluralidad de voces, quiere dar espacio a distintas personas que vienen de trasfondos distintos, diversos, con distintas maneras de pensar. Creo que es una responsabilidad de los medios tratar de representar eso y no siempre depender de las mismas figuras, sobre todo cuando son figuras que ocupan puestos de poder o puestos electivos en el presente y los escuchas en radio, los ven en televisión, los lees en prensa, los lees en columnas de opinión. Entonces ya ahí hay una saturación y una presencia excesiva de una sola manera de pensar o de una sola línea de pensamiento. Hay que añadir Tenemos que una en este pregunta caso, adicional para ir concluyendo. ¿Qué recomiendan para lidiar con las constantes actualizaciones que ocurren durante eventos de índole política? Más bien en relación con la organización que debe tener el periodista. con tantas actualizaciones. No entiendo bien la pregunta.
Cristian, ¿a qué te refieres con las constantes actualizaciones? Bueno, quizá Israel, yo creo que obviamente al servir a la audiencia de esa necesidad de estar informado constantemente y la inmediatez, sin duda las rutinas del periodista exigen más en ese sentido, sobre todo en un evento electoral, por ejemplo, en que las cosas pueden cambiar de manera tan rápida. Así que ahí es una cuestión de en todo momento estar centrado, estar enfocado y no olvidar cuál es el rol del periodista, de informar, hacerlo con la mayor claridad posible, hacerlo con la mayor precisión posible, y aunque más adelante lo que reportaste una hora antes cambie, es parte del evento, ¿no? En el caso de un evento electoral, así que es comprensible que pueda cambiar lo que se esté informando, pero es importante no trazar conclusiones, no saltar demasiado adelante, a lo mejor con lo que puede ser una opinión que termine siendo de una manera totalmente distinta. Y un Sí, punto importante, yo creo que, ¿verdad? Y con esto cerramos una pregunta. ¿Cómo ustedes ven este tema que lo han traído indirectamente del espectáculo? O sea, hemos convertido este tipo de cobertura periodística, más que nada también en un espectáculo, y las redes sociales juegan un papel, ¿verdad? ¿Qué papel puede jugar en términos de que ese espectáculo se aumenta por los famosos troles, los famosos bots, ¿verdad? Todas estas empresas, Israel lo mencionó en términos indirectos, de marketing, que sustituyen al político hoy en día, y el público en gran medida asumen que es la voz del político cuando no es la voz del político, sino que es la voz de alguna máquina, que es un troll o es un bot, o todas las posibilidades que ahora tenemos con inteligencia artificial, construyendo o convirtiéndose en constructores de mensajes, y que se van asumiendo como el mensaje del político. Así es. Y no hablamos, por ejemplo, de los algoritmos y un montón de otras cosas, pero hay tela para cortar. Bueno, pues yo creo que le agradecemos tanto a Noel como a Israel. Agradecemos a la Fundación Periodismo Siglo XXI, a la Fundación de las Humanidades y al National Endowment for the Humanities poder haber llevado a cabo este primer webinar. Espero que nos acompañen, ¿verdad? En un segundo webinar que tendremos a finales de este mes, y ya pues haremos la promoción correspondiente. Sin más, pues en este momento culminamos este primer webinar del grupo de entrevistas y podcast de Voto Experto. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante la mañana de hoy, y otra vez muchas gracias a Noel Algarín e Israel Rodríguez. Gracias, Eliseo, y a todas las personas que nos acompañaron.